La noche estaba fresca en Birmingham, Alabama. El aire olía a tierra húmeda y a un cambio de estación inminente. María López caminaba tranquila hacia su automóvil después de una exitosa conferencia en la Universidad de Alabama. Había llegado a esta ciudad para dar una charla sobre la reforma del sistema de justicia penal, un tema que, a pesar de lo difícil y pesado, le apasionaba profundamente. Aquella noche, después de su conferencia, había compartido una cena en un pequeño restaurante local con un par de ancianos que la reconocieron de una discusión sobre justicia racial. Habían hablado durante horas sobre los problemas estructurales que persistían en el país, sobre el racismo sistémico que afectaba a las personas más vulnerables, especialmente en las comunidades negras. María sentía una mezcla de agotamiento y esperanza. El trabajo que hacía, aunque difícil, era vital. La reforma era lenta, pero se sentía que algo se movía, que las voces de aquellos que no podían hablar por sí mismos estaban finalmente siendo escuchadas. Al cruzar la calle hacia su coche, algo la hizo detenerse. El sonido familiar de las sirenas rompió la calma de la noche. Un coche de policía frenó bruscamente frente a ella, con las luces rojas y azules parpadeando violentamente, y un par de oficiales saltaron del vehículo, acercándose a ella con una actitud tan agresiva que casi la hizo retroceder. «Manos donde pueda verlas», ordenó el oficial, su tono firme, pero con una clara amenaza. María levantó las manos lentamente, sin entender completamente lo que estaba sucediendo. Ya había tenido sus encuentros con la policía y sabía cómo debía comportarse en esas situaciones. Sin embargo, el escenario que tenía frente a ella era completamente diferente. No era una simple parada por una infracción de tráfico. Algo mucho peor estaba sucediendo. «¿Qué pasa?», preguntó María, manteniendo la calma, intentando hacer preguntas que pudieran aclarar la situación. Pero los oficiales no respondieron. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, uno de los oficiales, un hombre joven, se acercó a ella con una pequeña bolsa de plástico en la mano. «Mire lo que tenemos aquí», dijo el oficial, una sonrisa maliciosa jugando en su rostro. Dentro de la bolsa había un polvo blanco que, según su expresión, sugería que había encontrado lo que había estado buscando. María miró la bolsa y luego al oficial, sintiendo como su estómago se apretaba con una mezcla de incredulidad y pavor. No era posible. Ella sabía perfectamente lo que esto significaba. «Eso no es mío», respondió, su voz tensa pero firme, el pánico amenazando con tomar el control de sus emociones. El oficial no la escuchó. En cambio, pasó la bolsa al otro oficial, y ambos intercambiaron una mirada que confirmaba sus intenciones. El peso de la situación comenzó a caer sobre ella. Estaba siendo incriminada, pero sabía que no había cometido ningún crimen. Algo estaba muy mal. El aire frío de la noche se sentía más pesado en la pequeña celda donde María López pasaba sus primeras horas bajo custodia. No era la primera vez que se encontraba en una situación incómoda con la policía, pero sí era la primera vez que sentía una amenaza real y palpable. No solo por lo que le sucedía a ella, sino por lo que significaba todo aquello. Un sistema que fabricaba culpables y, como siempre, los más vulnerables eran los que caían. Sentada en la fría banca de la celda, su mente no dejaba de dar vueltas. Pensaba en su familia, en sus amigos, en todo lo que había luchado para llegar hasta allí. Pero lo más doloroso era pensar que este no era un caso aislado. Sabía que había muchos más como ella, personas que no tenían las herramientas para luchar contra un sistema que estaba claramente en su contra. El sonido de las llaves acercándose a la puerta la sacó de su pensamiento. Un oficial se asomó, dándole un breve vistazo antes de comunicarle que la llevarían al tribunal al día siguiente. El día siguiente llegó rápidamente, y María fue trasladada a una sala de audiencias que estaba plagada de abogados, periodistas y estudiantes. Había algo enfermizo en la atmósfera, algo que le hacía sentir que todo estaba montado para que no tuviera ninguna posibilidad. Al sentarse en la mesa de la defensa, Carlos Álvarez, el abogado asignado a su caso, no pudo ocultar su nerviosismo. Era joven, y su rostro reflejaba la evidente preocupación por lo que se avecinaba. Se ajustó los lentes, pasando las manos por el cabello de forma mecánica. María no esperaba mucho de él, no cuando sabía que su caso estaba prácticamente perdido desde el inicio. Pero ella aún no se rendía. «Escucha, María», dijo Carlos, sus palabras vacilantes. «Ya he visto este tipo de casos antes. El juez Hernán Ríos no es conocido por su simpatía hacia los acusados, especialmente cuando son personas como tú, sin antecedentes ni recursos para defenderse. Mi recomendación es que tomes el trato. 3 años, tal vez 5. Podrías estar fuera antes». María lo miró fijamente, tomando aire profundamente.
No era la primera vez que alguien le ofrecía una salida fácil. Pero esto no se trataba de ella, ni de los 3 o 5 años que le podían ofrecer. Se trataba de algo más grande. «No voy a aceptar eso», respondió, su voz tranquila pero firme. «No es justo. Yo no hice nada». Carlos la observó, vacilante. Sabía que lo que María estaba pidiendo no era solo luchar por su libertad. Estaba pidiendo desafiar el sistema entero. Pero en ese momento, él no tenía la valentía de seguirla en esa lucha. En silencio, volvió a mirar los papeles de su caso, sabiendo que estaba condenado a fracaso. La acusación llegó rápido. Andrés García, el fiscal del caso, se levantó de su asiento, su voz confiada y llena de desdén mientras señalaba a María. «El caso es simple, su señoría», dijo, mirando al juez Hernán Ríos. La acusada fue arrestada con drogas en su posesión, y todos los procedimientos fueron seguidos correctamente. Los oficiales Gutiérrez, Díaz y Pérez corroboran que no hubo resistencia. María escuchaba cada palabra, pero algo dentro de ella se estaba preparando. No iba a dejar que todo terminara ahí. Sabía que la verdad estaba de su lado, aunque nadie la iba a escuchar fácilmente. Su mirada se deslizó hacia los 3 policías que estaban al otro lado de la sala. Su actitud arrogante, segura de que nada iba a cambiar. Pero dentro de ella algo empezaba a cambiar. El juicio continuó de manera mecánica, con las palabras de Andrés García y las declaraciones de los oficiales Gutiérrez, Díaz y Pérez acumulándose sobre María López. Cada uno de ellos repetía la misma historia, que ella había intentado huir, que había mostrado resistencia y que las drogas fueron encontradas de manera legal durante una inspección. No había espacio para dudas. Los oficiales, con sus expresiones confiadas, habían montado su versión de los hechos, y todos parecían coincidir en la narrativa que los haría salir victoriosos. Pero María no estaba dispuesta a rendirse. Mientras escuchaba las falsedades de los policías, su mente comenzaba a trabajar a toda velocidad. Sabía que el sistema estaba plagado de corrupción, que los testimonios de los oficiales no eran más que una fachada, y que su única esperanza era que alguien, en algún momento, cuestionara lo que estaba pasando. Aunque no tenía control sobre las palabras de los fiscales o el abogado que no creía en su causa, María tenía algo que podía usar a su favor: la verdad. Su defensa estaba siendo desmantelada con cada testimonio, pero ella no perdía la calma. Había aprendido, a lo largo de los años, que las batallas más duras no siempre se ganan con gritos ni con pruebas inmediatas. La paciencia, la observación detallada, el esperar el momento exacto para actuar, esos eran sus verdaderos aliados. A medida que el juicio avanzaba, María notó algo que otros pasaban por alto: el lenguaje corporal de los oficiales. Gutiérrez estaba demasiado nervioso, su mirada no coincidía con la de los otros dos, y cuando mencionaron los procedimientos, se apresuró a desviar la mirada, como si temía que algo pudiera salir mal. Era un detalle insignificante, una fracción de segundo, pero para ella fue suficiente. Lo que más le preocupaba ahora no era la mentira de los oficiales, sino la falta de atención a lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Mientras los demás se enfocaban en el curso del juicio, María sentía que la batalla real estaba fuera de la sala, en los pasillos oscuros de la justicia que nadie quería ver. El abogado Carlos Álvarez continuaba su trabajo, pero sus preguntas eran débiles, como si ya hubiera perdido la esperanza. María lo entendía. El sistema estaba diseñado para que personas como él, como ella, fracasaran. Pero no todos estaban en la misma posición. Había algo que no podían prever: su capacidad para desafiar lo imposible. Cuando María observó por última vez a los oficiales, notó una sutil sonrisa en los labios de Díaz. Era una sonrisa que no se correspondía con el contexto del juicio. Una sonrisa de alguien que sabía que había ganado. En ese momento, comprendió que la verdad que los oficiales intentaban ocultar no era algo que ellos pudieran controlar. La verdad, aunque oculta bajo toneladas de mentiras, siempre encontraba una grieta por donde escapar. El juicio continuó, pero en su mente, María ya había comenzado a preparar su siguiente movimiento. La sala del tribunal estaba cargada de tensión. Cada palabra pronunciada por el fiscal, cada testimonio de los oficiales, parecía como una sentencia irremediable. Pero María López seguía sentada, observando en silencio. Sabía que el final estaba cerca, pero también sabía que este juicio no iba a terminar como los demás. A medida que la acusación avanzaba, ella seguía escuchando, analizando cada gesto, cada palabra, buscando algo que pudiera cambiar el rumbo de los eventos. El juez Hernán Ríos se mostraba impasible, pero María pudo ver que había algo en su rostro que reflejaba cierto cansancio.
Era un hombre que había visto muchas veces la misma farsa representada en esa sala. Él sabía lo que estaba pasando, igual que ella, pero por alguna razón seguía permitiendo que todo ocurriera como si fuera un proceso inevitable. El sistema no cambiaba, la gente que caía en él siempre era la misma, y la historia se repetía. Finalmente, María sintió que había llegado el momento. No podía esperar más. Con una calma que sorprendió a todos en la sala, se levantó lentamente de su asiento. La sala se quedó en silencio, los ojos de todos fijos en ella. La mirada del juez, la del fiscal y hasta la de su propio abogado se centraron en ella con una mezcla de sorpresa y desconcierto. «Su señoría», dijo María, con voz firme pero sin alzarla. «Antes de que esto continúe, permítame presentarme adecuadamente». El juez Ríos frunció el ceño, sin comprender del todo lo que estaba sucediendo. Su reacción era predecible. Los abogados en la sala murmuraron entre ellos, sin saber qué esperar. María dio un paso al frente y, en un gesto suave, sacó una pequeña cartera de cuero de su chaqueta. Abrió la cartera lentamente, y cuando la mostró al tribunal, los murmullos cesaron al instante. Dentro de la cartera había una placa dorada, con 3 letras en negrita: FBI. El aire en la sala se volvió denso. La gente comenzó a susurrar. La cámara de los periodistas comenzó a moverse rápidamente, y las cámaras de los teléfonos se levantaron de inmediato, capturando cada segundo de la revelación. «Soy María López, directora de la Agencia Nacional de Investigación, y tengo todo lo que necesito para poner a todos ustedes exactamente en el lugar donde planeaban ponerme a mí». Los 3 oficiales que la habían detenido, Gutiérrez, Díaz y Pérez, se quedaron paralizados. Su confianza desapareció al instante. María no era una simple víctima más. Ella era una amenaza para todo lo que ellos habían construido. La sala del tribunal estalló en murmullos y movimientos frenéticos. Los periodistas estaban fuera de sí, mientras que los oficiales parecían quedar atrapados en sus propios pensamientos. María no les dio tiempo para reaccionar. De su bolso sacó otro objeto, un grabador pequeño. Lo encendió y presionó el botón de reproducción. Un pitido bajo llenó la sala, seguido de las voces grabadas en la patrulla. «Sabes, es curioso, todos ustedes tienen la misma historia», decía Gutiérrez en la grabación. La sonrisa en su rostro era claramente audible, como si se estuviera divirtiendo a expensas de la vida de María. El sonido de su risa llenó el tribunal, junto con las voces de los otros oficiales. El rostro de Gutiérrez palideció visiblemente mientras escuchaba su propia voz, su postura encogiéndose en la silla. Díaz y Pérez se miraban, temblando, mientras comprendían la magnitud de lo que estaba sucediendo. La grabación continuó, revelando cada palabra, cada mentira, cada manipulación. La gente en la sala se quedó en completo silencio mientras la grabación avanzaba, dejando claro que lo que estaban presenciando no era un juicio justo, sino una representación de una injusticia que había sido ignorada durante demasiado tiempo. Cuando la grabación terminó, el tribunal estalló en un caos absoluto. Los murmullos se convirtieron en gritos de asombro. Los periodistas corrían a obtener más información. María miró a los oficiales, cuya arrogancia había desaparecido por completo. Sabía que ese momento había llegado. Su plan estaba en marcha. El juez Ríos trató de restablecer el orden, golpeando su mazo con fuerza, pero ya no tenía control sobre lo que sucedía. Los agentes federales entraron al tribunal en ese preciso momento, deteniendo a los 3 oficiales con rapidez. La evidencia era irrefutable. El sistema, finalmente, había sido expuesto. El tribunal estaba en completo caos. Los periodistas corrían de un lado a otro, tratando de capturar cada instante de lo que había sucedido. Los oficiales Gutiérrez, Díaz y Pérez fueron arrestados ante los ojos de todos. Sus rostros, antes seguros y arrogantes, ahora estaban desmoronados. El peso de la verdad se estaba derrumbando sobre ellos, y con cada segundo, su mundo se deshacía a pedazos. María López observaba el proceso, pero no había emoción en su rostro. No era victoria lo que sentía, sino una pesada sensación de que, a pesar de todo, esto no era suficiente. El sistema no cambiaría con solo una victoria. La corrupción que había expuesto en ese tribunal era solo la punta del iceberg, y ella lo sabía. Este caso había sido solo un reflejo de lo que sucedía a diario, pero no era el final. Era solo el principio de una batalla mucho más grande. El juez Ríos, aún con el mazo en la mano, trataba de restablecer el orden, pero su autoridad ya no tenía peso. Los agentes federales, que habían entrado silenciosamente para arrestar a los policías, se mantuvieron firmes y tranquilos.
María los observó mientras se llevaban a los oficiales. Sabía que la lucha no se terminaba ahí, que la justicia no era un solo caso resuelto, sino un compromiso constante por cuestionar un sistema que había fallado a tantos. Andrés García, el fiscal que había presentado el caso con tanta confianza, se encontraba ahora arrinconado, sin saber cómo reaccionar ante la verdad que había sido expuesta tan brutalmente. Se pasó una mano por la cara, sudando, tratando de mantener su compostura. No podía entender cómo todo había ido mal tan rápido. María se acercó a él, su mirada fija, sin piedad. «Señor García», dijo María, su voz calma pero llena de firmeza, «ha construido su carrera sobre casos como este. ¿Cuántas veces ha cerrado los ojos ante la evidencia, solo porque servía a su propósito? ¿Cuántas veces ha ignorado la verdad porque se ajustaba a lo que necesitaba?» García intentó hablar, pero no encontró las palabras. Sabía que todo lo que decía ahora no cambiaría nada. Mientras los policías arrestados eran sacados del tribunal, María se dirigió al juez. Ríos aún estaba sentado, mirando el caos a su alrededor, como si estuviera tratando de encontrar una forma de reparar lo que acababa de suceder. Pero María no iba a dejarlo escapar tan fácilmente. «Juez Ríos», dijo, y su voz resonó por toda la sala, «usted ha firmado sentencias de muerte para vidas inocentes, sin siquiera pensarlo. ¿Cuántos de esos hombres y mujeres que condenó tenían el mismo destino que yo? ¿Cuántos de ellos nunca tuvieron la oportunidad de defenderse? Este sistema, bajo su mando, ha fallado más veces de las que usted cree». Ríos no respondió. No podía. Sabía que, aunque el sistema lo protegiera, no podía escapar de la verdad que María acababa de revelar. Ella no era solo una víctima más. Ella era la voz de todos los que habían sufrido en silencio. En ese momento, María dio un paso atrás y miró a los periodistas que se acercaban rápidamente. Sabía que todo lo que sucediera después sería noticia. Pero no estaba ahí para hacer un espectáculo. Estaba allí para enviar un mensaje claro. La justicia no termina con un juicio. La justicia continúa cuando las personas se niegan a ser silenciadas. La justicia no es algo que esté escrito en la ley, es algo que se debe vivir todos los días, dijo, y con esas palabras la sala quedó en silencio. Mientras se dirigía hacia la salida, María no miró atrás. Sabía que esta batalla no había terminado. Solo era el comienzo. Aún había demasiados casos como el suyo, demasiados casos de personas que nunca tuvieron la oportunidad de hablar, de defenderse. Y María no dejaría que esas voces se apagaran. Su lucha por la justicia continuaría no solo en los tribunales, sino en cada rincón donde el sistema tratara de oprimir a los inocentes. La sala del tribunal quedó vacía poco a poco, pero algo había cambiado. Ya no era solo un juicio más. Ahora, todos sabían que la justicia no era algo que se pudiera manipular sin consecuencias.